Raúl Trejo del Arbre, un investigador connotado, académico, periodista, escritor, docente, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde 1974, integrante distinguido del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene una obra publicada, nada más de 22 títulos. Es miembro fundador del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y también es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, fundador de la revista Etcétera y Premio Nacional de Periodismo, cuya obra y enseñanza pues, ha iluminado a muchas generaciones de mexicanos y principalmente de periodistas. Raúl, es todo tuyo el micrófono. Gracias, Luis. Buenos días. Gracias otra vez por la invitación y por la oportunidad de compartir este espacio con Lourdes y con Salvador. Voy a tratar de mostrarles parte de mi pantalla. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, voy a continuar un poco con esta serie de observaciones que hacía Salvador García Soto. Estamos en una época con una hipercantidad de información, con redes sociodigitales que amplifican y a veces distorsionan lo que dicen los medios profesionales. Estamos confundidos por esa gran cantidad de información a la que hacía alusión Luis Farías en su presentación y estamos saturados por una gran cantidad de mentiras también. La verdad es que las mentiras no son nuevas ni en la vida pública, ni en la vida de las personas, ni en la política. Hace ya más de medio milenio que Nicolás de Maquiavelo decía que le aconsejaba al príncipe Lorenzo de Médicis que había que aprender a engañar para poder persuadir a los gobernados. Esto nunca ha dejado de ocurrir, pero ahora estamos ante la abundancia de mentiras que son apuntaladas y a veces generadas incluso con recursos tecnológicos de carácter digital. Las mentiras son mucho más eficaces cuando coinciden con nuestras apreciaciones previas acerca de un asunto. Si nos dicen alguna información desfavorable a un gobernante que nos cae mal, tendemos mucho más a creer en esa versión, aunque no esté verificada, aunque sea disparatada, aunque no sepamos bien la fuente, que si tuviéramos una opinión diferente a ese personaje, acerca de ese personaje político. Estamos tan abrumados de tanta cantidad de información que con frecuencia no nos damos el tiempo ni el trabajo de verificar si esa información es no solo verosímil, sino si es cierta o no. Eh, y esto es lo que ocurre con la propagación de noticias falsas que está demostrado por distintas investigaciones internacionales, corre mucho más rápido que las noticias ciertas. Es mucho más sencillo difundir en las redes una falsedad que la verificación acerca de ella o que un hecho que es cierto y que ha sido también verificado. Y esto ocurre, entre otras cosas, porque desde hace tiempo hay quien habla de los nuevos medios, aludiendo a los digitales, ya no son nuevos en absoluto, tenemos más de un cuarto de siglo conviviendo con ellos. Desde hace tiempo hemos superado el viejo sistema mediático integrado por los medios que ahora llamamos tradicionales, por un ecosistema en donde participan estos antiguos medios profesionales y tradicionales, prensa, radio, televisión, en fin, con las redes sociodigitales. Este ecosistema mediático implica que de un lado salen informaciones que son replicadas en el otro y viceversa, y las personas estamos expuestas a muchas fuentes de mensajes. Pocas veces dependemos de una sola de ellas, pero llega a ocurrir que hay una cantidad importante de individuos que a veces se confinan en un solo entorno y entonces tienden, también ya se mencionaba hace rato en esta sesión, a retroalimentarse con informaciones y conversiones y apreciaciones que coinciden con sus puntos de vista. El ideal de la democracia, a pesar de lo que digan algunos personajes hoy en día en México, es que haya debate público. La deliberación pública, la discusión de ideas, la presentación de argumentos, el contraste de unos y otros, que es saludable e inevitable en toda sociedad que es por definición plural, como son nuestras sociedades hoy en día, es
parte de la democracia que por supuesto no se agota. Es, es indispensable que haya voto, pero la democracia no se agota en el ejercicio del sufragio y por eso la circulación de versiones falsas erosiona de manera tan lacerante al entorno público y a la posibilidad de que haya debate. No se puede debatir cuando hay mentiras. Cuando hay mentiras, lo que hay que hacer es aclararlas, refutarlas, ofrecer de datos realmente comprobados. Hoy en día estamos en una situación de tal descomposición de nuestro debate público que hay quienes dicen, ante hechos verificables y verificados, que tiene otros datos. No hay otros datos cuando se trata de diagnosticar la verdad. Existen hechos y existen apreciaciones subjetivas acerca de esos hechos. Pero en las redes sociodigitales particularmente, y a veces también en el consumo de algunos medios de factura convencional, acostumbramos encerrarnos en microclimas, en entornos autorreferenciales, por ejemplo, nuestro muro de Facebook o la red que creamos en Twitter o como quiera que sea que se llame ahora, con cualquier red sociodigital, en donde por lo general seguimos y nos siguen personas con puntos de vista similares a los nuestros. ¿Qué pasa cuando solamente me informo en mi muro de Twitter, por ejemplo, a partir de lo que me dicen ahí amigos míos con cuyos puntos de vista coincido, personas a las cuales admiro o, o con aquellas con las que me identifico? Si me informo solamente en fuentes que retroalimentan lo que yo ya pienso, pues no voy a saber bien a bien lo que ocurre en el país y en el mundo, y entonces nuestros prejuicios, nuestras antipatías, nuestras simpatías a veces son reforzadas y tendemos a creer en mentiras. Por eso, por inverosímiles que parezcan, han sido creídos muchos bulos, muchas versiones falsas en el mundo en la época reciente. Hubo quien creyó hace dos elecciones presidenciales en Estados Unidos que la señora Hillary Clinton, cuando era candidata a la presidencia, tenía a un grupo de muchachitos encerrados en el sótano de una pizzería, de jovencitos, de los cuales abusaba sexualmente. Esta era una enorme mentira, era para carcajearse de ella, pero hubo gente que lo creyó y que en Estados Unidos votó por Donald Trump a partir de creer en esta y en otras patrañas similares. Porque además en las redes sociodigitales, lo decía Salvador García Soto hace un momento, hay algoritmos, es decir, estos pequeños programas de cómputo que seleccionan el material que vamos a ver en tales redes, que nos dan más de lo mismo. Si, si yo soy partidario de los Pumas de la UNAM, para la audiencia internacional diré que es uno de los mejores equipos de fútbol de México. Dice Lourdes que no es cierto, y como esta es mía, es una opinión subjetiva, eh, puede convivir aquí. Además, anoche ganaron los Pumas en penaltis, en un partido muy difícil y muy estresante. Si yo soy partidario de los Pumas y sigo a otros que también lo son, y creo en las versiones que dicen esas otras personas que tienen la misma afición o la misma obsesión deportiva que yo, pues no me pasa nada. Me retroalimento en mi propia subjetividad, en este caso deportiva. Pero si las mentiras en las que creo son acerca de asuntos públicos, acerca de hechos de política o de los candidatos políticos, o si se trata de asuntos ligados con temas sensibles como la salud pública, entonces puede ser que yo en vez de asomarme a la verdad, me refuerce en prejuicios que son falsos. Si yo creyera, que no es mi caso, que las vacunas hacen daño, esa es una enorme patraña. Las vacunas no hacen daño. Hay efectos secundarios, como los de cualquier medicamento, que en una porción muy pequeña pueden tener consecuencias desfavorables para algunas personas, pero si yo creyera, como todavía existen algunos, que las vacunas causan autismo, y yo sigo en Facebook a grupos que dicen esa enorme mentira, voy a encontrar en ellos un refuerzo a los prejuicios en los que yo creo. Aquí estoy ante un caso en el cual mis concepciones equivocadas terminan por dañarme más. Y en Facebook, en otras redes, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en otras más,
Hay promotores profesionales de mentiras que ahora, como se decía hace rato, se apoyan en recursos de inteligencia artificial. Los hechos, lo reitero, son eso, asuntos que han ocurrido, de los que existen evidencias estadísticas o no, y testimonios verificables. Lo diré de manera más simple. Si se desata un incendio, ese es un hecho. Hay un incendio. ¿Por qué ocurrió el incendio? Porque hubo un cortocircuito, porque alguien aventó un cerillo, porque se cayó un barril de gasolina y se prendió con energía eléctrica. Esas ya son, mientras no se demuestre la causa específica de ese siniestro, interpretaciones que pueden ser subjetivas. En muchas ocasiones, cuando hablamos de los acontecimientos públicos en México y en otros países, tendemos a confundir los hechos con su interpretación. Hay quien dice, esa persona está mintiendo con la verdad. Pues no es cierto. O se miente o se dice la verdad. Habrá quien quiera creer una mentira suponiendo que es verdad, pero eso es otro asunto. La posverdad, que ya mencionaba también el periodista García Soto, es la creencia masiva en versiones y en falsedades que se ajustan a los prejuicios de aquellos que las consideran ciertas, y es una tendencia que se acentúa por motivos como los que ya traté de explicar en las redes sociodigitales. ¿Qué ocurre hoy en día? Está de moda hablar de inteligencia artificial. Yo lo haré solamente en lo que toca a la creación de contenidos falsos. La inteligencia artificial es un recurso formidable que está construyendo la humanidad y que tiene enormes riesgos que a veces no alcanzamos a entender ni a aquilatar de manera suficiente respecto de la información en los medios de la inteligencia artificial generativa, como la de ChatGPT y muchos de sus primos digitales que hay en muchas aplicaciones, tiene la posibilidad de crear contenidos que pueden ser falsos, aunque parezcan ciertos. Y hay varios riesgos en el uso de inteligencia artificial en el campo de la difusión informativa. En primer lugar, la propagación intencional de contenidos engañosos o de plano falsos que tengan muy buena calidad. Se puede, con recursos de este tipo digitales, poner a una persona diciendo algo que nunca dijo. En un momento veremos un ejemplo al respecto. En segundo lugar, la inteligencia artificial puede reforzar las cámaras de eco autorreferenciales, pueden darnos mucho más de lo que ya tenemos en nuestras redes sociodigitales debido al manejo mucho más eficiente, ahora con la inteligencia artificial, de los algoritmos. En tercer término, eh, cuando se hacen contenidos con inteligencia artificial, y este es un riesgo en el cual están incurriendo muchos medios en todo el mundo, se tiende a crear contenidos que dicen todo lo mismo con ligeras variantes. En muchas redacciones y en México ya hay medios digitales que están haciendo uso de este recurso, se está prescindiendo de los periodistas y redactores por sistema de inteligencia artificial. Le dicen, ChatGPT, escríbeme una nota sobre el partido de fútbol de anoche. Y recogiendo información en línea, el ChatGPT en un segundo nos puede dar una nota bien estructurada, siguiendo las reglas del periodismo informativo. Y si alguien más le pide una nota sobre el mismo tema, el chat hará algo muy parecido. Estamos creando contenidos digitales a fuerza de, para ahorrar dinero y ganar tiempo, acudir a la inteligencia artificial. Estamos haciendo un periodismo en línea con mucho de lo mismo. En cuarto lugar, las aplicaciones de inteligencia artificial se equivocan y mucho, entre otras cosas porque aprenden, es decir, toman su información de fuentes que pueden tener errores, y a todos nos ha ocurrido si usamos recursos como el ChatGPT, que de pronto nos dice mentiras. No hay que creerlo y mucho menos tomarlo como una fuente confiable, nos da pista para luego buscar información. Con recursos como estos se han creado eh, animaciones o escenas digitales de hechos que no ocurrieron. Hace un año, un poquito menos, en Estados Unidos, por ejemplo, se propagaron imágenes del expresidente ya Donald Trump, en donde se ve muy amistoso con el doctor Anthony Fauci, que fue quien encabezó la indagación de la pandemia, las acciones contra la pandemia en aquel país,
allá sí funcionó la acción contra la pandemia. Fauci era enemigo político de Trump y un adversario, pues, a su vez político de Trump, creó estas imágenes para desacreditarlo. Hubo quienes hace poquito más de un año, en un juicio que todavía no acaba, hizo imágenes simulando que Trump había sido aprehendido. Esto hubiera ocurrido si lo hubieran aprehendido, si hubiera resistido. Esta imagen es falsa y se advirtió que era falsa porque las manos estaban mal hechas, el cuello estaba demasiado cerca del resto del torso. La inteligencia artificial no produce en todos los casos contenidos perfectos. Pero ¿qué pasó? El hecho de que hubiera quien falsificara el perfil de Trump fue noticia en la prensa sensacionalista de Estados Unidos. El New York Post, que es un diario muy amarillista, le invitaba a sus lectores a enterarse, conozca todo lo que se puede decir acerca del posible arresto de Donald Trump. Una falsificación hecha con inteligencia artificial se convierte en noticia en la prensa. Y más ahora que se puede con estos recursos digitales hacer falsificaciones tan perfectas que son difíciles de distinguir de lo que realmente ocurre. Esto es lo que se llama deepfakes. Con esto termino. En la política mexicana no se han conocido muchos casos de uso de inteligencia artificial para alterar imágenes. La semana pasada en San Luis Potosí, el alcalde con licencia que aspira a reelegirse, él es candidato del frente de varios partidos, Francisco Galindo, dijo que crearon un video suyo a partir de otro video que era cierto. El de arriba es un video que es cierto, es una declaración que hizo para un evento de la UNESCO o algo así, y el de abajo es un video en donde él aparece de manera muy verosímil con expresiones que dice que no hubieran sido suyas y que desacreditaban su campaña. Yo no sé si es video falso o no. Lo que es un hecho es que el señor Galindo demandó por este video a todos sus opositores sin tener evidencias de si alguno de ellos fue el que mandó a hacer este asunto. En el caso mexicano, espero que se pueda. En las primeras 24 horas sí se registraron miles de inscripciones y hoy mismo la gente ya ha ganado sus primeros 3,000 pesos. ¿Cómo su nuevo proyecto pretende ayudar a la gente? Nuestra meta es combatir la pobreza y la miseria en México. Los resultados de las primeras personas muestran que estamos en el camino correcto. En solo 3 meses aumentaremos los ingresos de la población al acceso. Para empezar, debes registrarte, esperar la llamada de un especialista que te guiará en el proceso, luego invertir al menos 4,000 pesos. Esta cantidad. Esto evidentemente es falso, pero está muy bien hecho. La misma, bueno, para quienes no la conocen, quien aparece en el video es la candidata del partido oficial a la presidencia de la República, la señora Sheinbaum. Replicaron su imagen con mucha verosimilitud, y ella aparece, esto es lo que ya no resulta verosímil, ofreciendo un negocio que realmente no existe. Ella misma en su campaña, en el fin de semana anterior, con motivo del segundo debate entre los candidatos presidenciales, hizo uso de inteligencia artificial para fabricar este anuncio. Esto apareció unos minutos después del debate del domingo pasado. Es una imagen falsa, hecha con inteligencia artificial, y hubo quien se percató de que es falsa porque la señora Sheinbaum aparecía en esta foto con 6 dedos, hecho a partir del cual se hicieron muchos memes y muchos comentarios sarcásticos. Todo el mundo incurre en errores y en exageraciones y en abusos en el empleo de estos recursos, cuya utilidad puede ser importante, pero que pueden ser un riesgo para nuestra democracia y para la información a la que estamos sometidos los ciudadanos. Bueno, con eso termino y les ofrezco una disculpa por haberme extendido un par de minutos más. Muchas gracias. Me refiero primero a la pregunta inicial de la persona que está en Israel. En el comentario que ha colocado esta persona, dice que hay dificultades para que las redes sociodigitales sean instrumentos para transformar a la sociedad. Pues sí, es que no son para eso. Pueden servir. Todo avance tecnológico, todo recurso tecnológico tiene la posibilidad de apuntalar cambios, pero también de entorpecerlos. Es la historia de todas las tecnologías. Tuvimos desde hace
pues, casi 30 años, debido a precisiones en exceso optimistas del entorno digital, la impresión de que esto iba a cambiar al mundo. Pues no, lo puede mejorar, lo puede propagar más información, pero por sí solas las tecnologías no transforman nada y desde luego coincido, yo mismo lo dije de otra manera, con las apreciaciones de esta persona acerca de cómo las tecnologías digitales pueden contaminar el debate público. El apunte de Lourdes acerca del voto obligatorio lo entiendo muy bien. A veces nos desespera la indolencia, lo digo así, no solo apatía de muchos ciudadanos, pero yo diría dos cosas. En experiencias internacionales en donde el voto, en donde el incumplimiento de la obligatoriedad del voto es sancionada, es muy difícil aplicar la sanción. En Argentina es obligatorio. Y a la gente que no vota le dicen, si no votas, o era hace algunos años, no sé hoy, no te damos pasaporte. Pues muchos dicen, no quiero viajar. Vaya, se entorpecen algunos trámites, pero más allá de esto, yo diría, estoy de acuerdo en que el voto es una responsabilidad de los ciudadanos, pero también puede haber el derecho a no votar. Un ciudadano que desconfía del sistema electoral, que dice yo no creo en el Estado, soy anarquista, yo diría que está mal de la cabeza, pero tiene derecho como ciudadano a no ir a la casilla a votar. Y esto es algo que hay que tomar también en cuenta. A mí me encanta que la gente vaya y se forme, que esté en esa fiesta cívica que deben ser, ojalá lo sean el día 2 próximo en las elecciones. No sé qué ocurrirá en el caso mexicano si hay más votantes. Hay la impresión de que más votantes significarán más votos para la oposición. No estoy seguro. Hay experiencias históricas en México en donde cuando hay más votantes, no necesariamente gana la oposición. De todos modos, yo abogaré porque todos los que puedan vayan y voten y se expresen y que haya un enorme caudal de simpatías electorales. El asunto del periodismo objetivo y subjetivo. En México padecemos, por desgracia, y esto ocurre en varios países de América Latina, el prejuicio que viene del periodismo estadounidense que señala que los medios deben ser objetivos, que deben ser imparciales, que la prensa debe recoger todos los puntos de vista. Pues esto no funciona. Esto es una buena declaración de intenciones. Hubo quien hace muchos años en México se ufanaba de dar la noticia de izquierda a derecha, porque mostraban en sus páginas editoriales columnistas de todos los puntos de vista, pero en general cada informador, cada comunicador, cada periodista, cada conductor tienen una colección de cartabones subjetivos que condicionan su manera de comportarse profesionalmente. ¿Por qué nuestras columnas comenzamos con una frase y no con otra? ¿Por qué elegimos una fuente de información y no otra? Escribir o hacer contenidos para los medios implica seleccionar información y al seleccionar dejamos afuera muchas cosas a partir de nuestras consideraciones subjetivas. Yo creo que el periodismo de información debe esforzarse por presentar todos los ángulos posibles, pero si no lo hace no es un delito. La Jornada no lo hace, un periódico mexicano que es muy morenista, muy oficialista, y esto le gusta a sus lectores, a mí no, por eso he dejado de leer este periódico del cual fui fundador hace muchos años. Hay periodistas, por último, en una actitud diferente, que no ocultan sus simpatías políticas. Esto tampoco está mal, es un derecho, y los lectores, los públicos, saben a partir de estas simpatías expresas o de la falta de estas simpatías evidentes si eligen o no a uno u otro columnista. Lo que ocurre es que hay una campaña, como decía Lourdes, para desprestigiar a voces críticas. Y esas campañas comienzan por el uso de bots y de usuarios de las redes sociodigitales que cuando escribimos algo, y estoy seguro que eso le ocurre muchísimo más a Lourdes y Salvador que a mí, empiezan a mandarnos mensajes agraviantes y nos insultan, en primer lugar para lesionar la confianza de quien ha tenido opiniones que a otros no les gustan, y en segundo lugar, para que se vaya corriendo la especie, la mentira de que ese periodista tiene intereses, está movido por algo diferente a la búsqueda de la verdad. Este es un mal
de las sociedades contemporáneas. No tenemos más que soportarlo y aclarar cada vez que sea necesario. Bueno. Tengo aquí una pregunta, ahora sí que de periodista a periodista. Como periodistas nos pregunta Guadalupe Romero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacen ustedes contra la infodemia, la posverdad en las redes sociales? Lo pregunto desde el lado económico. Los salarios a los periodistas son paupérrimos y los columnistas tienen ingresos por lo que escriben. El periodismo romántico de real servicio muere lentamente, más un ingrediente lamentable, la falta de vocación. Las generaciones de nuevos periodistas son bastante light y los pocos que hay en esas carreras piensan en ejercer en todo lo sexy de la comunicación, menos en el periodismo. Primero, el asunto de los jóvenes, sí, hay un desprestigio del periodismo que está golpeando mucho a las expectativas de los jóvenes que posiblemente hubieran querido dedicarse a esta actividad. También hay que decir, siempre a muchos les resulta más atractivo dedicarse a la fotografía o al cine, y tienen sus razones, que a la búsqueda de la noticia. Esto siempre ha ocurrido, pero hoy en día estamos padeciendo en México una campaña intencional desde el poder político para desacreditar al periodismo profesional. Hay la idea de que puede ser reemplazado por la gente que anda con su celular por la calle. No es cierto, pero hay quien lo cree así. En Palacio Nacional se considera periodistas lo mismo a el representante de un medio de información profesional que a un improvisado que llega, que a partir de crear de manera muy desmañada un medio de carácter digital. Y esta campaña que tiene el presidente de la República en contra del periodismo, por un lado, afecta a la imagen pública. Hay una encuesta que hace el Instituto Reuters en México cada año, no tengo aquí los datos, en donde se advierte que de manera constante en los últimos 5 años ha caído la presencia pública, la credibilidad pública del periodismo y de medios muy, muy específicos. Esto no es gratuito, esto es típico de los gobiernos populistas. Hay que decir que en México el presidente López Obrador sigue al pie de la letra el manual del líder populista que considera que como sus puntos de vista son representación de lo que dice el pueblo, son puntos de vista inatacables. Y si alguien los cuestiona, está cuestionando no a él, sino al pueblo del cual él se considera encarnación. Esto hay que decirlo, ocurrió en Venezuela, ocurre con Maduro, ocurrió con Chávez, está sucediendo hoy en día en España, para sorpresa de muchos de nosotros. El presidente Sánchez, cuya esposa fue acusada de corrupción, yo no sé si sea cierto o no, pero en vez de aceptar someterse a una investigación, el presidente amenazó con renunciar, no lo hizo finalmente, y he acompañado esta extorsión política a los ciudadanos españoles con una campaña en contra de la prensa. Ahora están proponiendo que haya un comité de periodistas que sancione lo que han publicado los medios. Una suerte de comité de salud pública. Hay que leer las quejas de periodistas en medios como El Confidencial y de Objective, a donde han ido a parar algunos de los periodistas despedidos del periódico del País y que se están quejando ahorita, hoy, anoche, en estos días, de esta nueva campaña contra la prensa de un gobernante al que muchos de ellos no dudan en calificar como populista al estilo latinoamericano. Es lo que dicen ellos. Bueno, aparte del espacio para reacción, del chat, hay un apartado de preguntas y respuestas aquí en el Zoom, en donde hay varias consideraciones de Gerardo Martínez, Federico Valle y Pablo Vicente sobre las noticias falsas. Creo que ya le respondió Salvador en buena medida. La responsabilidad del periodista, pero también de los ciudadanos, es verificar si aquello que estamos recibiendo como información es cierto o no. Es una lata, nos quita mucho tiempo, da mucha flojera. Quien trabaja de manera profesional tiene la obligación de hacerlo, y quien como ciudadano se interese en una información que pudiera ser falsa tiene la responsabilidad de hacerlo antes de replicarla. Termino diciendo que aquí hay desde hace rato una intervención de Luis Núñez que dice: excelente evento,
pregunta si hay algún sector del empresariado responsable que apoye una campaña cívica para incentivar a los jóvenes a votar. Y dice, mucho ojo Lourdes, brava Lourdes, Lourdes presidenta la próxima vez. Creo que ya tienes un comité de campaña. Ya tiene candidatura, Lourdes.